¿Es posible encontrar sentido al sufrimiento o estamos condenados a ser sus víctimas? Friedrich Nietzsche y los filósofos estoicos ofrecen dos respuestas poderosas pero muy distintas a esta cuestión universal. Mientras que el estoicismo busca la serenidad a través del autocontrol y la aceptación, Nietzsche nos desafía a abrazar el sufrimiento como una fuerza transformadora. ¿Cuál de estas filosofías es más efectiva para afrontar los desafíos de la vida? El estoicismo, una filosofía nacida en la antigua Grecia con pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, sostiene que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida y que la clave para enfrentarlo está en nuestra actitud. Los estoicos creían que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestra respuesta a ellos. Su enfoque se basa en aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar y centrarnos en la virtud como la máxima guía para una vida plena. Según los estoicos, la clave para enfrentar el sufrimiento es distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Las emociones negativas, como el miedo o la ira, provienen de nuestras percepciones erróneas y de nuestra resistencia a la realidad. Aceptar el destino con ecuanimidad y vivir conforme a la naturaleza nos permite encontrar paz incluso en medio de la adversidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que el dolor es soportable si no lo magnificamos con pensamientos innecesarios. Para los estoicos, la práctica de la autodisciplina y la reflexión constante nos ayuda a fortalecer la mente frente a los desafíos de la vida. Otro aspecto fundamental del estoicismo es la idea de que el sufrimiento tiene un propósito educativo. Epicteto enseñaba que cada dificultad es una oportunidad para fortalecer el carácter y desarrollar virtudes como la paciencia, la templanza y el coraje. La filosofía estoica nos invita a ver el sufrimiento como una prueba que nos permite alcanzar la excelencia moral. La indiferencia ante el placer y el dolor es otro de los pilares estoicos. Consideraban que depender emocionalmente de las circunstancias externas nos hace vulnerables, por lo que debemos cultivar la autosuficiencia y la fortaleza interior. Sin embargo, este enfoque puede ser visto como una forma de negación o resignación ante el sufrimiento. Aquí es donde Nietzsche ofrece una visión completamente diferente. Friedrich Nietzsche, en contraste, rechazó la idea de aceptar pasivamente el sufrimiento. Para él, el dolor y la adversidad no deben ser simplemente soportados, sino abrazados como elementos esenciales para el crecimiento y la transformación personal. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche introduce la idea del amor fati, o el amor al destino, que implica no solo aceptar lo que nos sucede, sino celebrarlo como parte de nuestro desarrollo. Nietzsche sostenía que el sufrimiento es una condición inevitable de la vida, pero en lugar de reprimirlo o resistirlo, debemos utilizarlo para fortalecer nuestra voluntad de poder, la fuerza interna que nos impulsa a superar nuestros límites y crear nuestro propio significado. Según Nietzsche, el sufrimiento es el combustible para la grandeza, y solo aquellos que enfrentan el dolor con valentía pueden convertirse en su mejor versión. En su crítica al estoicismo, Nietzsche argumentaba que tratar de controlar nuestras emociones y aceptar el destino pasivamente era una forma de debilidad disfrazada de sabiduría. Para él, la vida auténtica implica abrazar nuestras pasiones, deseos y sufrimientos con intensidad, sin buscar refugio en la indiferencia. Nietzsche veía el sufrimiento como una oportunidad para la autosuperación. En su concepto del superhombre, Übermensch, plantea que solo aquellos que enfrentan sus dificultades con coraje y creatividad pueden trascender las limitaciones impuestas por la moral tradicional y la sociedad. A diferencia de los estoicos, que buscan equilibrio y paz interior, Nietzsche creía que la verdadera vida se encuentra en la lucha, en el enfrentamiento constante con la adversidad. La idea del eterno retorno de Nietzsche también nos ofrece una perspectiva desafiante sobre el sufrimiento. Nos invita a vivir de tal manera que, si tuviéramos que repetir nuestra existencia una y otra vez, aceptaríamos todo, incluso el dolor, con un sí rotundo a la vida. Para Nietzsche, esta actitud de afirmación total es la máxima expresión de la fortaleza del espíritu. Mientras los estoicos buscan minimizar el impacto del sufrimiento mediante el autocontrol, Nietzsche nos reta a asumirlo como una condición esencial de la existencia y a usarlo como herramienta de crecimiento. A su manera, ambas filosofías reconocen la inevitabilidad del sufrimiento, pero ofrecen respuestas opuestas. El estoicismo nos pide serenidad y aceptación, Nietzsche exige coraje y autoafirmación. Sin embargo, Nietzsche también advierte sobre los peligros del resentimiento.
Considera que muchas personas adoptan una actitud de victimismo frente al sufrimiento, culpando a los demás o al destino por sus desgracias. Frente a esto, Nietzsche propone la transvaloración de los valores, un proceso en el que reinterpretamos nuestras experiencias dolorosas como oportunidades para la autocreación. Otra diferencia clave es la forma en que cada filosofía trata las emociones. Los estoicos intentan regularlas para evitar el sufrimiento innecesario, mientras que Nietzsche ve en las emociones, incluso las negativas, una fuente de energía vital que puede ser canalizada hacia la creación y la expresión personal. A pesar de sus diferencias, ambas filosofías coinciden en un punto importante. La clave para enfrentar el sufrimiento no está en evitarlo, sino en nuestra actitud hacia él. Mientras los estoicos buscan la paz a través del autocontrol y la aceptación racional, Nietzsche nos impulsa a encontrar significado a través de la lucha y la autoafirmación. En la práctica, ambas posturas pueden ser complementarias. El estoicismo nos ofrece herramientas para afrontar las dificultades diarias con serenidad y perspectiva, mientras que la filosofía de Nietzsche nos inspira a ver el sufrimiento como una oportunidad para crecer y crear una vida con propósito. Nietzsche y los estoicos nos ofrecen dos enfoques diferentes pero igualmente valiosos para afrontar el sufrimiento. Los estoicos proponen la aceptación serena y el autocontrol como claves para encontrar paz en medio de la adversidad. Nietzsche, por otro lado, nos reta a abrazar el sufrimiento y usarlo como una herramienta de autosuperación y transformación. Al final, la elección entre estas filosofías depende de nuestra propia visión de la vida. ¿Preferimos la serenidad o la intensidad?